del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bueno es el Señor. En los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos como los que hoy vivimos, amén, la fe en estos tiempos tan difíciles no es solo una virtud, sino que también es una necesidad urgente la fe. Amén. La vida al ser humano ha traído desafíos duros. Amén. Familias que se separan, gente que pierde trabajos, decisiones difíciles que a veces la gente tiene que tomar, ¿no es cierto? De salir de un lugar a irse a un lugar más lejos, amén, para buscar quizá un futuro mejor. Pero podríamos hacer una pregunta: ¿cómo poder mantener, amén, cómo poder mantener nuestra fe en medio de tiempos difíciles, cuando todo parece temblar, cuando todo parece, ¿no es cierto?, sucumbirse? Amén. ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando nuestros ojos, amén, solo ven puertas cerradas y no vemos solución a ciertas peticiones que tenemos? Y que muchas veces, a veces nos vamos a encontrar entre la espada y la pared. Amén. Por ejemplo, escuchamos noticias que nos llenan de miedo. Amén. No vamos a escuchar noticias que nos llenen de esperanza. Amén. Sentimos la presión del trabajo, de proveer para la familia. Y a veces nos preguntamos en silencio: ¿dónde está Dios? Amén. Como un profeta por ahí preguntó: ¿dónde está el Dios de Elías? Amén. Y aunque a veces el corazón se siente pesado ante esa pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está, Señor? Amén. La palabra de Dios nos ofrece una promesa firme, amén, y nos declara, amén, que Dios nunca abandona al hombre. ¿Está aquí o no? Parece que el Señor lo abandonó. Dios no abandona al hombre. Y este versículo que dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Nos da una promesa clara, amén, que Dios no abandona al hombre ante las situaciones difíciles que puedan mantener en medio de una fe en crisis o una fe en tiempos difíciles. Y este no es solamente un consuelo superficial, amén, sino que es una declaración divina. Es una declaración de Dios: cuando pases por las aguas no te quemarán. El Señor no está diciendo si pasas, por si acaso, sino que está diciendo cuando pases. Porque todos en algún momento enfrentaremos dolor. Todos en algún momento sufriremos alguna pérdida de un ser querido. Todos en algún momento sufriremos la incertidumbre, amén, o en algún momento vendrá también un tipo de prueba. Pero el Señor al hombre y a la mujer le promete algo mucho más poderoso que una solución instantánea. Amén. Porque a veces buscamos las soluciones instantáneas, las soluciones rápidas. Pero el Señor nos promete mucho más que eso. Amén. Lo que el Señor nos promete es su presencia fiel, porque Dios que tenemos es un Dios fiel, en medio de las aguas profundas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y es aquí donde debemos hacernos preguntas que a veces vienen del alma o interiormente nos preguntamos. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted en qué se basa mi fe cuando todo se derrumba? Cuando todo se viene abajo. ¿Dónde está mi esperanza cuando no hay respuestas? ¿Cómo puedo mantener viva la llama de mi confianza en Dios cuando la oscuridad parece no tener fin y no veo respuesta? A través de esta predicación, amén, Dios tiene el propósito de levantar nuestros corazones abatidos, de afirmar nuestra fe de los que están cansados y recordar a todos que aunque la tormenta sea fuerte, amén, el ancla del creyente, que es Cristo, está firme siempre. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No vamos a hablar desde una fe teórica o distante,
sino que vamos a hablar desde la lucha que a veces tenemos. Amén, desde el quebranto, amén, desde el dolor, pero también desde la victoria que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces descubriremos a través de la palabra, amén, lo que dice la Biblia sobre la fe en medio de la adversidad. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra confianza en Dios cuando todo falla? Amén. ¿Cómo poder caminar en esperanza cuando nuestros pies están temblando? ¿Será un encuentro con el Dios que camina con nosotros por el fuego? Amén, porque Él está en medio del fuego. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Se recuerda usted esos 3 muchachos que fueron echados en el horno de fuego ardiendo? Que, aleluya, de tal característica ellos que ellos tenían que morir aniquilados. Amén, pero Nabucodonosor miró para adentro y no vio 3, vio 4. Amén, y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses, ni la llama los tocó. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, ¿cómo caminar en esperanza? ¿Cómo caminar cuando nuestros pies tiemblan? Amén. ¿Será un encuentro con el Dios que camina con nosotros por el fuego, que sostiene nuestras lágrimas? Amén. Que sigue abriendo caminos donde no lo hay. Amén. Cuando hablamos de la palabra fe, amén, tiene 3 connotaciones o diferentes tipos de interpretaciones que se enfocan siempre en lo mismo. En el griego la palabra fe es la palabra pistis, y esta palabra se usa en la Biblia para referirse a la fe en Dios, pero también para referirse a la confianza en una persona o en una cosa. Si cuando usted tiene fe es porque usted tiene confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe en el griego pisti implica una certeza, una seguridad, un compromiso y una confianza profunda. ¿Cuántos dicen amén al Señor? En el hebreo la palabra fe es la palabra emuná, y este término hebreo se refiere a la confianza o firmeza en algo o en alguien, con una fuerte connotación de lealtad y certeza, y se traduce como fe, pero también se traduce como verdad y fidelidad. Amén. Y la tercera connotación es la palabra en el hebreo emet, y la palabra emet significa verdad en el hebreo, y está relacionada con el concepto de fe, ya que la fe a menudo se considera una verdad en la que se cree. Mi pregunta es: ¿cuántos caminan por fe en esta noche? Está aquí, ¿no es cierto? Porque todos lo hacemos por la fe en el Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la fe en los tiempos difíciles que estamos viviendo? La realidad es que la fe verdadera, la fe genuina, la fe certera, la fe de lealtad, ¿cuántos dicen amén al Señor? No se define cuando todo está bien. No se define cuando no hay problemas. No se define cuando hay salud, cuando hay prosperidad. Sino que la realidad es que la fe verdadera de un hombre, de una mujer, la confianza, la lealtad de ese hombre con aquel Dios que ha creído, amén, se va a revelar cuando todo está mal. Amén. Cuando se pasa por el valle, no en las alturas. Cuando se pasa por el valle de la sombra y de muerte, es donde descubrimos de qué está hecha nuestra confianza. Porque es fácil alabar a Dios cuando está todo bien. Es fácil alabar a Dios cuando hay trabajo. Es fácil alabar a Dios cuando hay salud. Es fácil alabar a Dios cuando no hay problema en la casa. Es fácil alabar a Dios cuando el camino se hace fácil. Aleluya. Pero en la realidad no se define tu fe cuando todo está bien, sino que en los problemas es donde descubre de qué está hecha tu confianza. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la fe en tiempos difíciles no es una fe debilitada, sino que la fe en tiempos difíciles es una fe que Dios prueba. Y la Biblia no nos promete una vida no nos promete una vida libre de dolor. La Biblia no te dice que no vas a sufrir. El apóstol Pablo lo declara, dice que a través de grandes tribulaciones, amén, la palabra tribulaciones viene de una palabra griega que es la palabra trubulum, trumbeo.
Amén. Donde, aleluya, donde el trigo es azotado. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falle? Entonces, cuando Pablo dice que es necesario que a través de grandes tribulaciones, está indicando que nuestra fe va a ser golpeada, va a ser azotada. Amén. Entonces, la vida no te promete que no vas a sufrir, pero sí lo que te promete la palabra de Dios es una vida sostenida por nuestro Dios que no falla. ¿Está aquí o no? Vuelvo a repetírtelo: la Biblia no promete una vida libre de dolor, pero sí una vida sostenida por el Dios que no falla. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontraremos que los hombres y mujeres que caminaron con Dios fueron probados de forma que muchas veces no entendemos del todo. Porque la fe en Dios nos llevará muchas veces quizás a no entender los procesos y cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja. Por eso vuelvo a repetir: tu fe no será probada en los momentos buenos, sino en el momento malo. Es ahí donde se definirá tu confianza, en quién realmente has creído. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Si tu fe es superficial, o una fe condicional, o una fe verdadera. Porque la fe superficial es una fe por encima. La fe condicional es aquella fe que tú sirvas a Dios mientras todo está bien, mientras todo está correcto. Pero cuando vienen los problemas, tú abandonas literalmente la fe en Dios. Pero la fe verdadera, la que Dios quiere, no es condicional, sino que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, tú estás confiando en Dios, tú estás declarando que el Dios que sirve no es pequeño, que el Dios que sirve es grande. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos junto conmigo tienen un Dios grande y alaban y bendicen a Dios en esta noche? Entonces, hombres que fueron probados, amén, y a veces no entendemos el todo. Amén. Por ejemplo, Abraham fue llamado a salir sin saber a dónde iba. Dios lo llama. Amén. Y él sale sin saber hacia dónde iba. Y la Biblia dice, hermano, que él salió, ¿no es cierto?, para recibir una ciudad cuyo arquitecto era el mismo Dios del cielo. Y miren lo que dice el libro de Hebreo: murió sin haber recibido lo prometido, pero lo creyó, lo confesó. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Miren lo que dice también: José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. David fue perseguido durante años, incluso después de haber sido ungido. Daniel tuvo que enfrentar el exilio. Ruth pierde a su esposo y a sus hijos y tuvo que dejarle a tierra. Pablo fue encarcelado, golpeado y muchas veces incomprendido. Entonces, cuando vemos, amén, y nos preguntamos, ¿qué tenían estos personajes históricos en común? Amén. El denominador común, amén, aquí, es decir, es decir, que lo que tenían en común es que tenían una fe que resistía. Una fe, aleluya, verdadera. Una fe no condicional. Amén. Tenían una fe que esperó. Una fe que confió. Y una fe que fue recompensada. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque la fe en Dios será recompensada en algún momento. ¿Cuántos creen eso? Dicen amén al Señor. Entonces, por eso hablo de la fe en medio de los tiempos difíciles. Amén. La fe se fortalece en medio también de nuestras aflicciones. Por ejemplo, la realidad es que muchas veces el sufrimiento que a veces tenemos tiende a debilitar nuestra fe. Los problemas, las dificultades, las aflicciones de la vida debilitan nuestro crecimiento en Dios. Amén. Y algo que nunca debe suceder en nuestra vida. Y sabes, digo esto por el sufrimiento, amén, que en vez de debilitar nuestra fe, ese sufrimiento debería servir para que nuestra fe sea refinada, para que nuestra fe sea aprobada. Si nos fijamos bien, amén, cómo esto es algo que queda muy reflejado en las palabras del apóstol Pablo,
cuando le escribe a los romanos en Romanos 5, versos 3 y 4. Ve lo que dice, amén, Simón se está atenta ahí por favor. En Romanos 5, versos 3 y 4. El apóstol Pablo está diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, debemos aprender, siempre confiar en que Dios, amén, no desperdicia el dolor, porque cada lágrima que derramamos es contada por Él. Cada sufrimiento que pasamos es contada por Él. Cada noche oscura es vista desde el cielo por Él. No hay nada que pase desapercibido para Dios. Cuando pasamos por la prueba, no es para destruirte. Cuando pases por la prueba es para Dios formar tu fe. Para formar tu fe como el oro. Como el oro se purifica en el fuego, que es necesario que el oro tiene que pasar por el fuego para ser limpiado, para ser santificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que 1 Pedro 1:7 nos dice lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo escribe diciendo, cuando sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, el oro se prueba con el fuego, y sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, si estamos pasando por un momento de crisis, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea emocional, no debes pensar que Dios te ha abandonado. No debes pensar que Dios te dejó. Quizás hoy puede estar como Elías, amén, pero Dios todavía te habla al oído. Dios todavía te está diciendo como Elías, que estaba en la cueva pensando morirse, pensando dejarlo todo, y puedes escuchar la voz diciéndote, no te vas a morir, no estás solo. Todavía hay 7,000 rodillas que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Podemos escuchar el susurro de, escúchame hermano, hoy día hay demasiado escepticismo dentro de la iglesia. Aleluya, nos cuesta creer, aleluya, en cómo Dios trabaja, en cómo Dios obra. Y es por eso que la fe de muchos se está debilitando, se está siendo quebrantada, aleluya. Y en los momentos difíciles la gente ve, en vez de avanzar, en vez de crecer, en vez de alabar a Dios, en vez de glorificar a Dios, aleluya, se terminan apartando, alejando, creyendo que Dios los abandonó. Vuelvo a decirte, en medio de las pruebas Dios no abandona a nadie. En medio de las dificultades Dios siempre estará en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Puede que estés como Elías en la cueva, pero ahí está Dios enviando sus cuervos para alimentarse. Puede estar pasando el problema como José en el pozo, pero sigue confiando que Dios sigue escribiendo tu propia historia. Ahora, la fe en medio de los tiempos difíciles se aferra, hermano, a las promesas de Dios. Amén. Una fe, escúcheme, una fe sólida no se apoya solo en los sentimientos. Amén. Ni los impulsos del momento. Ya tenemos una generación demasiado emocional. La gente va a los cultos a buscar una emoción en vez de ir a adorar a Dios por fe. La gente busca sentir algo, y si no sienten algo terminan defraudados. Y es por eso que hoy día tenemos una corriente de gente que anda buscando por todos lados, tratando de sentir algo. Escúcheme, usted no busque sentir nada. Es rico sentir la presencia de Dios, pero a veces no la vas a sentir. A veces vas a sentir que Dios te abandonó, que Dios te dejó solo. Pero tu fe en Dios no va a claudicar, bendito sea el nombre de Dios, porque tu fe no está apoyada en los sentimientos. Pablo dice que no caminamos por sentir, caminamos por fe. Es decir, aunque no lo vemos, yo tengo la convicción de que Dios es real. Aunque no lo siento, sé que Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y aunque a veces estoy en problemas, en dificultades, no veo respuesta, mi fe, mi convicción en esos tiempos difíciles declaran que el Dios que sirvo no está muerto, vive por los siglos de los siglos.
Deme un amén fuerte en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Él sigue viviendo por los siglos de los siglos, hermano? Entonces, la fe no se apoya en los sentimientos, ni siquiera en los cantos que a veces interpretamos. La fe se apoya, aleluya, en algo más firme. Se apoya en esto. La fe se apoya en la palabra de Dios. Por eso dice, hermano, que las promesas de Dios están sujetas a dos cosas: al sí y el amén. Al estar de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, cuando tú crees a la palabra, cuando tú confiesas las promesas de Dios, amén, cuando todo lo demás se tambalea, cuando todo lo demás se cae, cuando la fe claudica, cuando la fe se pierde, aleluya, cuando el mundo se cae a pedazos, aleluya, la delincuencia está haciendo sus estragos y en todo el mundo, hermano, hay caos, aleluya, y todo parece derrumbarse. Hay algo que nunca va a derrumbarse, hay algo que siempre va a permanecer, y será la eterna palabra del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso Jesús dijo una verdad: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y esto es algo claro que el salmista dejó bien claro en el Salmo 119, verso 50. Mire lo que dice el salmista: este es mi consuelo en mi aflicción. Mire lo que está diciendo, por favor, Monse. 119, verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. En otra versión dice: este es mi consuelo en mi aflicción, porque tú dicho. Esa palabra dicho está rectificando que es la palabra, lo que Dios habla, lo que Dios declara, lo que Dios dice. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Cuántos creen a la palabra, hermano? Hay gente que le cree más al corito, hay gente que le cree más a los predicadores motivacionales, pero yo le creo a la palabra, porque la palabra nos levanta, la palabra nos exhorta, la palabra nos sana, la palabra nos consuela. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por medio de la palabra somos vivificados, es decir, por la palabra cobramos vida. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ahora yo le hago una pregunta. Ahora te pregunto, ¿te has sentido sin fuerzas últimamente? Vuelvo a repetirlo. ¿Te has sentido sin fuerza últimamente? ¿Te has sentido sin motivación para seguir? Quiero decirte que es algo normal, porque todos en algún momento pasamos por eso. Todos en algún momento queremos declinar. Pero es ahí, en ese momento, donde tú quieres dejarlo todo, donde no tienes motivación para ir a la iglesia, donde no tienes fuerzas para levantar las manos, para alabar al Señor. Aleluya. Es ahí donde tú tienes que recordar que las promesas del Señor no son poesías antiguas. Aleluya. Que no son poesías como las de Pablo Neruda. Bendito sea el nombre del Señor. Que no son solamente frases bonitas para animar a la gente, sino que las promesas de Dios son verdades eternas que sostienen el alma cansada. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, cuando no veas salida, cuando no veas solución, aférrate a lo que el Señor ha dicho en su palabra. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque nuestra fe no será sostenida por el corito, hermano. Nuestra fe no será sostenida por lo que tú ves en las redes sociales. Tu fe en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde el mundo se cae a pedazos, nuestra fe será sostenida por la palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos aman la palabra de Dios, hermano? Por eso todo es importante. Amén. Pero lo más importante siempre será la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor no son promesas, ni poesías antiguas, ni frases bonitas. Son verdades eternas que sostienen el alma. Entonces, cuando no veas la salida, aférrate a lo que el Señor ha dicho. Amén. Aunque no entiendas los caminos, amén, pero si Dios habló, Él lo cumplirá. Porque fiel es el dicho de Jehová.
¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso Abraham se sostuvo por la fe, creyó por la fe. Amén. Si nosotros, hermanos, no caminamos por vista, por sentir algo. No caminamos por ver algo en este lugar. Ni siquiera usted debería venirme a verme a mí. Usted debería alabar y bendecir al nombre de Dios por la fe, exaltar y caminar por la fe. Entonces, cuando tú aleluya, sientes y hay una convicción. Yo quiero hacer una pregunta, por favor, y pongan mucha atención. ¿A cuántos Dios más de alguna vez le ha entregado una palabra? Ay, levánteme la mano. Quizás no ha visto respuesta todavía, o sí la ha visto. Amén. Pero hay una convicción en usted. Hay una seguridad que tarde o temprano ese Dios que le habló le va a cumplir. Ese Dios que habló tarde o temprano va a responder. Ese Dios que le dijo esa palabra tarde o temprano, aleluya, responderá. Aleluya, porque Él no es Dios para mentir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hoy día tenemos una cantidad de gente, aleluya, que se aferra más a lo que dice el profeta. Vea usted, por la radio invitan a tal profeta, la gente va. Amén. Porque la gente está más aferrado a lo que pueda decir un hombre en vez a lo que dice la palabra del Señor. Y yo no estoy en contra de los profetas. Hay profetas de Dios. Y ojalá Dios levanta aquí dones de profecía y gente que profetice en el nombre del Señor. Pero la profeta mayor siempre será la palabra eterna del Dios Todopoderoso. Y ante esta palabra calle todos los profetas de este mundo, porque esta profeta es la mayor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, más de alguna promesa Dios te ha entregado. Y si Él habló, tú tienes que tener la confianza y la seguridad de que Él va a cumplir lo que Dios te dijo. Por eso, mire lo que dice el libro de Romanos, que los hermanos varones hemos estado leyendo el libro de Romanos. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Imagínese usted caminar en medio del desierto, escuchar la voz de Dios que te diga: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu comodidad, vete a una tierra que te mostraré. Escuchar a un Dios que te dice: sal de tu tienda, mira las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia. Escuchar a un Dios es como de loco, hermano, porque por eso la gente del mundo no entiende esta locura nuestra. No entiende cómo alabamos a un Dios que no vemos, cómo bendecimos a un Dios que no tiene imagen. Aleluya, porque la fe va mucho más allá de lo que podamos ver o de lo que podamos sentir. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y caminar con ese Dios, hermano, que le dice: cuenta la estrella, así será tu descendencia. Que Dios le abra a un hombre viejo, hermano, de casi 100 años, y le dice: vas a tener un hijo. Que le habla a un hombre y a una mujer que ya la costumbre sexual y el gusto sexual había pasado de moda en ellos, que ni un Viagra de este siglo podía haber hecho algo en ellos. Aleluya. Pero sí, Dios metió mano en ese hombre y le dijo: te voy a dar un hijo. Y a pesar que su fe entró en crisis, intentó ayudar a Dios. Aleluya. Pero no era la voluntad de Dios lo que él hizo. Sus promesas se cumplirán. Amén. Siendo viejo, aleluya, Dios le da un hijo llamado Isaac. Caminar de esa forma, aleluya, hermano, para muchos es inexplicable. Pero cuando hay una palabra que en el corazón, tú caminas tranquilo, tú caminas seguro. ¿Sabe por qué? Porque sabes que el Dios que te habló, tarde o temprano, cumplirá lo que Él te habló. Ahora mi pregunta es: si no recibes lo prometido como Abraham, ¿qué va a pasar contigo? Porque dice la Biblia que Abraham muere sin haber recibido lo prometido. Pero lo creyó, lo confesó, y sus generaciones que venían detrás siguieron avanzando bajo el mismo prisma, bajo la misma dirección: confiar y creer en un Dios que no vemos. Entonces, cuando tú tienes confianza, caminas en las promesas de Dios, amén, y tu fe, hermano, aunque sea pequeña, no se va a desanimar. ¿Saben por qué? Porque hay una palabra aquí interna, profunda, en la cual un día Dios te habló y sabes que Dios la va a cumplir. Y aunque pasen los años, tus hijos crezcan, llega a viejo, llega a abuelo, aleluya, sabes y confías que esa palabra un día se va a cumplir. Entonces, ¿sabe? La fe en medio de las crisis te da confianza, te da seguridad. Cuando Lot y Abraham se separan, yo siempre lo he predicado porque veo la fe de este hombre. Cuando se separan,
Abraham le ofrece a Lot, elige, escoge. Estaba el desierto y la llanura, los verdes pastos. Y el otro, como era codicioso, no quiso perder y se fue por el lado bueno, por el lado de fructífero. Y Abraham no le alegó, Abraham no se quejó. Abraham no le dijo: julero, chueco, te saqué, te alimenté, te defendí, maté reyes por tu culpa. No, lo dejó irse tranquilo. Y Abraham se encuentra frente a un desierto solo. Aleluya, pero con una confianza de aquel Dios que lo llamó iba a ser capaz de sostenerlo en medio del desierto, en medio de las pruebas. ¿Cuántos tienen esa confianza, hermano? Que en medio de la soledad, cuando nadie te habla, cuando nadie te saluda, cuando todo te golpea, cuando la enfermedad te tiene tumbado en una cama, cuando la desesperación entra, aleluya, y nadie te infla, nadie te da una palabra de confianza, tú caminas en medio del desierto, en medio de los problemas, avanza, porque sabes que hay una palabra que Dios puso en tu corazón. Escúcheme bien. La fe nos recuerda. La fe en medio de la crisis. Porque todos vamos a vivir en un momento, vamos a sufrir una crisis en nuestra fe. No vamos a tener ganas de nada. ¿Sabe usted por qué hay gente que no ora como debería orar? Porque no tiene confianza en Dios. Porque no tiene la confianza en que Dios le va a responder. Y esto no se trata de agarrar una guitarra, de cantar o de predicar. No, no. Se trata de mantener una confianza en Dios, que aún en medio de los problemas, que aunque yo a veces no lo siento, tengo la seguridad, no lo sé si usted la tiene junto conmigo, pero tengo la seguridad que Dios me está oyendo, que Dios me está escuchando. ¿Cuántos tienen esa confianza, hermano? La fe nos recuerda que Dios está presente. Incluso cuando viene un silencio. Porque una de las pruebas más difíciles de nuestra fe en estos tiempos difíciles, ¿sabe lo que es? Enfrentar el silencio de Dios. En muchas ocasiones oramos y parece que el cielo está cerrado. Clamamos y no escuchamos respuesta. Pero escúcheme, no confunda el silencio con ausencia. No confunda el silencio con la ausencia. A veces Dios guarda silencio porque Dios ya nos dio su palabra. Aquí está, aleluya, la voz de Dios hablando a tu vida. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Yo no puedo entender cómo hay gente que vive buscando profetas para que le hablen palabra, para que le digan que Dios lo ama, para que le digan que Dios lo tiene en cuenta. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero Dios nos dio la palabra. No tiene necesidad que un profeta te venga a decirte Dios te ama. La Biblia te dice que Dios te ama. No tiene necesidad que un profeta te venga y te diga Dios te va a levantar. Cuando la Biblia dice 7 veces cae el justo y aún a la séptima Jehová lo levanta. Aquí está nuestra confianza, aquí está nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Cuando a veces Dios guarda silencio, aleluya, no es porque Él está ausente, sino para que aprendas a confiar en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque esta palabra es eterna, poderosa, sublime. ¿Cuántos dicen amén de verdad al Señor? A veces Dios guarda silencio. Otras veces está obrando detrás del telón de nuestra historia. Y otras más. ¿Sabe por qué? Porque quiere que madures tu confianza. No en la emoción. No en sentir algo. Hay gente que dice que si no lloro no siento a Dios. No digo que no sea malo llorar. Pero a veces Dios trabaja detrás del telón en tu historia para que madures tu confianza en Él. Para que sea un cristiano maduro, no emocional, no condicional. Oye, hay gente, hermano, y siempre lo he dicho, gente que llega a los cultos diciendo Señor, si no hace algo me voy, me descarrío. Señor, si tú no me levantas, y le ponen condiciones. ¿Quién es usted y yo para poner condiciones a Dios? No somos nada. A Dios no podemos ponerle condiciones en nuestro servicio. Lo que Él quiere es que maduremos nuestra confianza. Y esa confianza madura, que aunque tú no sientas nada, aunque no tengas respuesta, aunque no veas lo que necesitas en tus manos, aleluya, tú sigues caminando, tú sigues confiando, aleluya. No escuchas voces ajenas, no escuchas la voz del diablo que te dice Dios no existe. Tú sigues avanzando porque la convicción está aquí en el corazón, no está en la mente.
mente, no está en el sentimiento. Métetelo bien, Él está aquí dentro de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén de verdad? Porque muchos tienen a Dios en la mente. Cuenta la historia de estos hombres torturados por Cristo, que a un hombre, amén, lo torturaron. Y los comunistas dijeron: vamos a cambiar el pensamiento de este hombre. Amén. Y lo metieron en una sala día y noche con parlantes. Y los parlantes decían: Dios no existe, el comunismo es verdad. Y querían lavarle el cerebro, limpiarle el cerebro. Porque el concepto del hombre, aleluya, de aquellos que no conocen al Señor, es creer que a ti te lavaron el cerebro, que el pastor te lavó el cerebro. Y no se trata del cerebro, no se trata de eso. Y durante días lo torturaron, día y noche, sin comer, sin agua, sin beber, nada. Todos los días: Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Bombardeando su mente. A los días después entraron y le dijeron: aleluya, hemos podido lavar, aleluya, tu mente. Hemos podido limpiar tu mente de esa mentira que es Dios. Y el hombre le contestó: sí, pudieron lavar mi mente. Qué bueno, dijeron, sí, pero no pudieron lavar mi corazón, porque Dios no está en mi mente, Dios está en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Baja Dios de la mente, métetelo en el corazón, porque cuando lo metes en el corazón, aleluya, hermano, no habrá diablo que te impida alabarlo, no habrá demonio que te impida bendecirlo, y aún el coordinador más gritón no importará. Tu convicción está en tu corazón de que el Dios que sirve es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. ¿Cuántos levantan su mano? Dicen amén, amén, amén. ¿Sabe lo que Dios quiere en la fe? Porque la fe en algún momento sufrirá un quiebre. Sufrirá, escúcheme bien. Se lo puedo gratificar de esta forma. Juan ve al Salvador del mundo. Lo ve caminando por la ribera del Jordán y le grita: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo bautiza. Ve el Espíritu Santo descender en forma de paloma. Ve la gloria de Dios en su vida, la presencia, como lo dice el libro de Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero lo meten en una cárcel. Y estando solo en una cárcel, su fe empezó a claudicar. Su fe entró en una crisis. Aleluya, ¿por qué? Porque la profecía decía que el Mesías iba a libertar a los que estaban presos. Entonces cuando lo tomaron preso, Juan dijo: Él me va a venir a libertar. Pasaron días y Jesús ni siquiera lo visitó. Pasaron días y días y no apareció Jesús. Y la fe empezó a sufrir una crisis fuerte, una crisis existencial en su vida, de preguntarse: ¿realmente será el que había de venir? Porque le mandó a preguntar a 2 de sus discípulos: vayan, pregúntenle a ese si realmente el que había de venir, si él es el que había de venir. Aleluya. Vea usted, semanas o días antes había declarado: Él es el Cordero de Dios, pero ahora estaba dudando en su fe. Aleluya. Y los discípulos fueron donde Jesús. Aleluya. Y los discípulos le preguntaron: nos dice el maestro, si tú eres el que había de venir. Jesús no le respondió ni una palabra. Los dejó sentados durante 2 días. Venían los enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, endemoniados, y eran sanados. La gente recibía la palabra. Entonces Jesús le mandó a llamar, le dijo: vaya y dígale a Juan: los ciegos ven, los cojos caminan, a los pobres les he anunciado el evangelio. Díganle a Juan que no se preocupe, yo soy el que había de venir. Es por eso que Juan muere tranquilo. Es por eso que Juan declara: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sabe lo que significa esa palabra cuando Él dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe? En el original está diciendo: en la medida que Él cobre mayor importancia en mí, yo voy a desaparecer. Es decir, en la medida que Él cobre mayor importancia en ti, tu ego, tu orgullo, tu soberbia, todo va a desaparecer. Y vas a reconocer en cada culto que toda la gloria le pertenece al Señor. Que no eres tú el que Dios usa, sino que si Dios te usa es para la gloria y alabanza de su nombre.
Para que no busques el aplauso ni el amén de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, sino que recibas el amén de aquel que está arriba en los cielos. Oh, Dios vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso nuestra fe no sufrirá crisis en un momento? Sí. Yo llevo 38 años. En algún momento mi fe ha sufrido crisis, créame. Llevo casi 8 meses orando y seguiré orando al Señor hasta ver respuesta de parte del Señor. Pero a veces Dios trabaja en el silencio. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que madures tu confianza. A veces vas a venir a orar. Como un día vino un hermano que predicó acá, que un día vino a orar y dijo: no sé qué me pasó, me paré, me fui. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra tal confianza en creer de que Dios es capaz de respondernos. Es algo que el profeta entendió muy bien. El profeta Habacuc, a causa del caos, del juicio, él declaró con convicción. Escúcheme, con convicción. Si esto es declarar fe con convicción. Amén. Porque lo que más hacemos cuando estamos en problemas es publicar nuestras penas, es publicar nuestras tristezas, es hacernos las víctimas ante las situaciones que puedan venir. Y no manifestamos nuestra confianza en el Señor. Aleluya. Pero en medio del caos, en medio de la injusticia que existía, tal como hoy existe caos, existe injusticia, aleluya, Dios levante gente de convicción. Dios levante mujeres de convicción. No quiero que Dios levante gente emocional. Quiero que Dios levante gente de convicción, aleluya, que diga como Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aleluya, ni en los corrales haya vaca, no haya alimento, no exista nada para subsistencia, con todo eso yo me alegraré en Jehová. Con todo eso me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué hace el creyente cuando tiene necesidad? Muestra su cara de víctima ante todo. ¿Qué hace el creyente ante los problemas? Todo lo publica para que todos sepan. Pero vea usted la declaración de fe en medio de crisis. Señor, aunque no haya nada, es confianza. Vamos, despierta, es confianza, es certeza. No hay pan, pero con todo yo confiaré en Jehová, que mañana suplirá el alimento para mi casa. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén al Señor. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén al Señor. Con todo eso, ¿sabe lo que tenemos que aprender? En medio de las aflicciones, en medio de cuando la fe está en crisis. Amén. Porque escúchame, hermano, perdona que te reprenda en esto, pero déjate de jugar al evangélico emocional. ¿Sabes lo que Dios quiere? Es que aprendas a gozarte en el Dios de tu salvación. Escúcheme esto. Escúcheme, eso es fe. No una fe basada en lo que veo, no una fe motivada en lo que siento, sino una fe fundada en quién es Dios. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién es Dios para ti? Para algunos, por el rostro que lo veo, como que Dios no existiera, pero para mí Dios sigue existiendo. Amén, escúcheme. Y aquí damos el paso siguiente. Amén, porque no basta con saber lo que dice la Biblia sobre la fe. Ahora debemos aprender cómo vivir esa fe, cómo sostenerla día a día, especialmente cuando las fuerzas se nos agotan y el ánimo parece irse. Porque hablar, como he repetido muchas veces, hablar de la fe es fácil cuando todo está bien, pero vivirla en medio del dolor es ahí donde realmente se prueba su autenticidad. Muchos preguntan: ¿cómo puedo mantener mi fe cuando todo parece derrumbarse? Y es una pregunta válida. Todos en algún momento enfrentamos situaciones que sacuden nuestra alma. Todos viviremos situaciones en que sacudirán, escúcheme, los cimientos de nuestra fe serán sacudidos. Serán sacudidos. Escúcheme, aleluya. Es como cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, para golpearte, para sacudirte, para hacerte pedazo.
Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Amén. Enfrentaremos situaciones, separaciones familiares. Enfrentaremos desempleo, enfermedades, muchas otras situaciones que tratarán de nublar tu esperanza en Dios. Pero es precisamente ahí donde la fe se vuelve más real, cuando todo está oscuro. Oh, aleluya, qué linda suena esa alabanza del corazón cuando todo está oscuro, cuando todo es difícil y tú alabas a Dios y tú bendices a Dios. Oh, aleluya, es una alabanza que sube como un olor agradable al Señor, porque es fácil gritar Cristo vive en los momentos buenos, pero qué lindo es gritar Cristo vive cuando estás en problemas, cuando el médico te dijo hay una enfermedad de muerte, cuando el empleador te está diciendo mañana te despido, aleluya, cuando aleluya tus hijos sufren el bullying en el colegio, aleluya, o algo te sacude los cimientos de tu fe, tú te mantienes firme declarando, aleluya, y no te quedas en la casa, no te quedas echado en un rincón llorando, sino que avanzas por la fe en medio del desierto, en medio de las tribulaciones, en medio del valle de sombra de muerte. Entiendes de que Dios está contigo. Tener fe en tiempos difíciles no es ignorar el dolor, no es pretender que no pasa nada, es confiar en Dios aunque el corazón está roto, es confiar en Dios aunque el corazón esté hecho pedazo, que Dios sigue siendo fiel. Es levantar los ojos al cielo aunque haya lágrimas en los nuestros, es caminar aunque no veamos el camino. ¿Y cómo se hace? Recordando quién es Dios y no solo lo que Él hace. Porque una de las razones por las que nuestra fe tambalea en crisis es porque muchas veces ponemos nuestra esperanza en lo que Dios puede hacer en lugar de ver quién es Dios. ¿Por qué la fe entra en crisis? Porque la gente, aleluya, pone su esperanza en lo que Dios puede hacer. Escúchame, si Dios no te sana, Él dejó de ser Dios. Si Dios no te provee, Él dejó de ser Dios. Si Dios no trae respuesta, Él dejó de ser Dios. Porque ponemos nuestra esperanza siempre, aleluya, en lo que Dios puede hacer. Y nuestra esperanza tiene que cambiar en lugar de quién es Él, aleluya. Y declarar como Job, aleluya, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que me levantará del polvo. Declarar como fe, con fe en Job, aleluya, aunque me muera, mantendré mi integridad. Aunque me muera, nada me separará del amor del Señor. Por eso el insigne del apóstol Pablo lo dijo con convicción, lo dijo con seguridad: estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni por lo venir, ni ángeles, ni principado me podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos levantan su mano? Dicen amén. Porque la fe verdadera no se fundamenta en resultados visibles. A veces no vas a ver respuesta, sino que se arraiga, escúchame, en el carácter inmutable de Dios. Tu fe no se va a fundamentar en lo que quieras ver. Si no hay milagros, no quiere decir que Dios no esté. La fe se va a fundamentar en la confianza que tú tengas. Cuando Jonatán fue a espiar a los filisteos, fue con su paje de armas. Amén. Y Jonatán tenía la seguridad y le dijo a su paje de armas: para Dios no hay problemas. Ellos son muchos, pero Jehová salva con pocos y Jehová salva con muchos. Por eso sigo animando a mis hermanos que siguen predicando la palabra del Señor. No se desanimen si algunos flojos, algunos desagradecidos del evangelio no quieren seguir predicando, porque predicamos por agradecimiento, predicamos por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Quédate nomás viendo tele, quédate haciendo lo que queráis hacer, aleluya. Pero seguirán algunos predicando la palabra del Señor, y a través de esos pocos Dios seguirá salvando, porque esos pocos están manifestando su fe no en resultados visibles, sino en el carácter de Dios, que Dios sigue salvando, que Dios sigue siendo grande, que Dios sigue obrando milagros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ya voy a terminar. No veas los resultados visibles. A veces van a pasar meses y no vas a ver, y vas a orar por tu esposo para que Dios lo salve, y va a seguir más endemoniado de lo que es.
Vas a orar por tu esposa para que Dios lo cambie y va a seguir siendo la misma tóxica. Y tú te vas, pero estoy orando. Sigue orando. Tu fe se va a regar en el carácter inmutable de Dios. Y en algún momento verás la respuesta, no cuando tú quieras, pero sí cuando más la necesites. El Dios del cielo obrará en tu vida. Yo le hablo a aquellos que están sufriendo crisis en su fe, una crisis existencial, que están, Dios será real o no, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué? Fíjese lo que expresa Jeremías, Lamentaciones 3, 21, 23. En esto recapacitaré mi corazón. En otra versión, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Él no dijo eso cuando todo iba bien. Jeremías lo está diciendo en un proceso de dolor, donde sus propios ojos ven cómo las propias madres se comen a sus propios hijos por el hambre. Lo está viendo, diciendo, declarando que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cuando ve que sus propios hermanos entre ellos mismos se matan. Cuando está viendo el sufrimiento de 70 años de cautiverio de un pueblo cuyo Dios es el Dios del cielo. Aún así, en ese dolor declara ciertamente la fidelidad. Y eso es lo que Dios declare. Aleluya. Déjate de victimizarte, querido hermano, en medio del dolor. En medio del dolor, declara que sus misericordias son buenas. Declara que nuevas son cada mañana que Dios tiene contigo. Él no dijo eso cuando todo iba bien. Él lloraba por la destrucción. Como el pueblo de Dios era destruido. Pero ¿sabe cómo lo logró sobrevivir a esa situación? Recordando que la fidelidad de Dios no cambia las circunstancias. No las cambian. Pero Él sigue siendo fiel. Dios bendiga esos 4 amenes. Mire para acá. Dios sigue siendo fiel. No sé cuánto rato llevo predicando, pero si alguno me da el tiempo. Entonces, cuando todo se derrumbe a tu alrededor, cuando el miedo te golpea, cuando la angustia, escúcheme, la angustia, el dolor, no permitas que la depresión trabaje en ti. Reprenda al diablo, hermano. Reprenda al diablo, querida hermana. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. Si quedas sin trabajo, Dios abrirá otra puerta para abrirte. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Si el médico te dijo una noticia, hay otro que te dará una noticia mucho mejor. La circunstancia, aleluya, la fidelidad de Dios no va a cambiar la circunstancia, aleluya, porque la Biblia dice lo siguiente: aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Dios no ha cambiado. Su amor sigue firme. Su misericordia sigue nueva e intacta. Amén. Voy a avanzar para terminar. Voy a saltarme algunos puntos. Cuando el dolor llega, cuando las malas noticias golpean sin aviso, cuando los planes se caen y las puertas se cierran, ¿en qué te apoyas? ¿Qué sostiene tu fe cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Porque la fe en tiempos difíciles no es una emoción que viene y va. Es una convicción profunda que se apoya sobre los pilares sólidos, inquebrantables, que han resistido tormentas mucho más grandes que las nuestras. Hay gente que ha pasado problemas más grandes que los tuyos. Bíblicamente Job perdió sus hijos, todo, y tú no has perdido nada. Y aún así lo único que quieres es descarriarte. Aún así lo único que quieres es apartarte de Dios, alejarte de Dios, abandonar a Dios. Aleluya. Y termino ya con estos 2 puntos. La fe se sostiene, ¿sabe cuándo? A través de la comunidad de los creyentes. Porque uno de los pilares fundamentales
para fortalecer nuestra fe en momentos de crisis es la iglesia. La realidad, escúcheme, que Dios nos diseñó, no nos diseñó para enfrentar las adversidades solos. No es bueno, dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Dios no nos diseñó para que estés solo, porque aquí hay gente ermitaña. Amén. Es necesaria la comunicación. Gente que termina el culto y se van, no conversan con nadie, no saludan a nadie. Y en tiempos difíciles, uno de los mayores errores que podemos cometer es aislarte. Pero la fe se madura, se cultiva en la comunidad. Entre nosotros nos apoyamos, oramos, nos fortalecemos, nos apoyamos, no nos enteramos de los cagüines. Basta ya de eso, sino que nos fortalecemos, caminamos juntos, nos apoyamos en la oración, nos apoyamos en medio del dolor, nos apoyamos en medio de la dificultad, nos apoyamos en medio, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, de las dificultades. Por eso Hebreos 2:10, 24 al 25 nos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando el dolor es fuerte y la mente se nubla, nos necesitamos unos a otros para fortalecer la fe. Y esto no es debilidad. Escúcheme, es el diseño de Dios. Ponga atención, por favor. Porque la iglesia no es un club social. La iglesia es un hospital espiritual, donde la gente viene a ser sanada, liberada, donde la gente viene a entregar sus cargas, donde la gente viene a poner su confianza en Dios, donde la gente viene a decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, fortaléceme, anímame, no tengo fuerzas. No será la imposición de las manos, sino que será el mismo Dios del cielo que venga a tu vida a fortalecer tu fe y animarte. La iglesia es un refugio en medio de la tormenta, cuando todo se sacude. Estás rodeado de hermanos, aleluya, firmes. Puede ser que te mantenga viva nuestra esperanza en medio del dolor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno es el Señor. Bueno es Dios. Bueno es el Señor. ¿Cuántos saben que Dios está aquí en esta noche? Alabado sea el nombre del Señor. Se me perdió todo el tema acá. Pero déjeme terminar con esto. Aleluya. No sé qué me pasó acá, pero termino con esto. En la escritura, la palabra hebrea para fidelidad se traduce en emuná, firme convicción en lo que hemos oído, en lo que hemos escuchado. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Bueno es el Señor, maravilloso es el Señor. Amén. Termino con esto. No es momento de rendirse, es momento de creer. Porque de todo lo que hemos visto y aprendido y recordado, no podemos quedarnos igual. Porque la fe en tiempos difíciles no es teórica, es vida, es esperanza. Es un escudo contra la desesperación. Es luz cuando todo es oscuridad. Y esa fe no viene de nosotros, viene de Dios. Pero si nos toca a nosotros decidir, ¿qué harás con esa fe que Dios ha puesto en ti? Quizás hoy estás cansado, quizás hoy no sientes confianza. Quizás por las pruebas, la tristeza, la ansiedad, la frustración han querido apagar la llama de tu fe. Pero hoy el Señor te dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Porque Él sabe que vamos a pasar por ese momento difícil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mi pregunta es, para terminar, póngase de pie, por favor. El Señor está aquí.